bendecidos del Señor, una vez más, unidos en la misma fe, en el mismo amor, en el mismo sentir que es Cristo Jesús. Hoy damos gloria a nuestro Dios por todas las bendiciones que hasta este momento, en este día hemos recibido, y cómo Él cumple la palabra en cada una de nuestras vidas. Y eso es lo que debe reposar en el corazón de cada uno de nosotros. El tema que vamos a desarrollar en esta noche lleva por título: En medio de la espera, no te rindas. Lo encontramos en el texto bíblico de Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, en medio de la espera, tienes que acercarte a Dios, tienes que buscar a Dios para que puedas en ese proceso de la espera llenar de fe, de paciencia, de confianza y de seguridad de que Dios tiene una respuesta favorable al proceso por el cual estás pasando en este día. Esperar en Dios, hermanos, no es simplemente sentarme y cruzar los brazos. Esperar en Dios es un ejercicio muy profundo de fe, de paciencia y de confianza en que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Quiero decirte en esta noche que la fe que la paciencia no es una debilidad. La paciencia, en la manera en que nosotros la manejemos día tras día, nos va a enseñar lo que es de verdad vivir en fe, creyéndole a Dios en todos los momentos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la paciencia es una virtud que el Espíritu Santo, hermano, quiere colocar en nosotros, ¿verdad? Para cultivarla en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, desde la antigüedad se ha usado la palabra paciente. Cuando usted va a una clínica y dice: pase el paciente tal, te llaman en la clínica. Pero ¿por qué nos llaman pacientes? Porque dice la Escritura que eso no es casualidad. Nos llaman pacientes a nosotros porque ser pacientes es aceptar todos los procesos que se presenten en nuestra vida con la mayor tranquilidad y con la mayor paz que haya en nuestro corazón. Por eso, cuando somos impacientes, estamos demostrando que no hay paz en el corazón, estamos demostrando que no estamos preparados para el proceso que podemos ir pasando cada uno de nosotros. Además, estos procesos que son fundamentales que atravesamos cuando estamos caminando en la paciencia, que es el aprendizaje, dice aquí la Escritura, y tiempos de transformación en nuestra vida personal. Para eso es la paciencia. Y lo primero que te transforma la paciencia es la fe, el creer verdaderamente en que Dios sí puede. Lo segundo que transforma es tu carácter. Te hace un carácter afable, tranquilo, que produce paz en cada circunstancia de tu vida. Pero hoy día vivimos en una sociedad, hermano, que lo único que está enseñando y haciendo que la gente llegue a un momento de impaciencia, de ansiedad y de buscar los resultados inmediatos en cada proceso que está realizándose en la vida de cada uno de ustedes. Por eso es importante que la virtud que se llama paciencia podamos cultivarla nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Fíjate que cuando no somos pacientes acarreamos una cantidad de problemas en nuestra vida, porque la impaciencia nos lleva a irnos rápido, la impaciencia nos lleva a buscar pleitos, contiendas, divisiones, la impaciencia nos lleva a cometer errores y muchas veces bien grandes los errores que cometemos cada uno de nosotros. Pero Dios nos llama a desarrollar en nosotros el fruto del Espíritu Santo de Dios, que creo que todos los conocemos, que está en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, mire todo lo que es el fruto del Espíritu Santo. Yo escucho personas que dicen los frutos del Espíritu Santo. Corrijo, no son los frutos. Un solo fruto tiene el Espíritu Santo de Dios, que tiene 9 virtudes que son las que te acabo de leer. La paciencia es una virtud
del fruto del Espíritu Santo que nosotros también debemos manejar. Debemos manejar los 9, pero en este momento estamos hablando de la paciencia. La fe trae paciencia. Si yo le creo a Dios, yo me voy llenando de paciencia todos los días de mi vida. Entonces es importante que usted pueda comprender que sin paciencia nosotros actuamos muy mal en nuestra vida. Tenemos que aprender que la paciencia, como dice el significado, es la capacidad de soportar demoras, problemas, oposiciones, hermanos, sufrimiento sin enojo, porque muchas veces sufrimos, pero estamos enojados, estamos bien molestos por lo que estamos viviendo, hermano. Ni ansiedad, ni frustraciones, nada de eso debe estar cuando usted es una persona paciente, porque está esperando en Dios. Luego las cosas negativas no pueden tocar esa virtud del Espíritu Santo en tu vida. También es la habilidad de hacer la voluntad del Señor y además de aceptar las cosas a su tiempo. Entonces yo tengo que tener la habilidad de aprender a esperar en Dios, a aceptar la voluntad de Dios y que día Dios tiene respuestas para los procesos de mi vida. Pero hay gente que se impacienta tanto y hasta señala a Dios por lo que está viviendo. Hermano, estamos llamados a ser pacientes toda la vida. Pacientes en todas las áreas de nuestra vida para alcanzar las victorias que Dios ya programó para nosotros. La espera, hermano, ¿qué hace la espera? Prueba nuestra fe. Por eso en la espera nosotros somos probados, pero también aprendemos la paciencia. Es que casi no la podemos separar la fe de la paciencia, porque en la fe creo, pero con la paciencia aprendo a confiar en que Dios tiene una respuesta favorable para mi vida. Hoy, hermano, quiero decirle que vale la pena buscar a Dios, vale la pena ser pacientes en la espera con el Señor. Y te voy a decir por qué. Primero, porque la fe que espera no desespera. Vámonos a Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verso dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, si yo aprendo a esperar, aprendo lo que es la convicción de lo que no se ve. Cuando yo aprendo a esperar, estoy convencido que lo que viene es grande para mi vida. Estoy convencido que la promesa que Dios me dio se va a cumplir en el sí y en el amén. Pero si yo no tengo, hermano, la certeza en la espera, no va a pasar nada. ¿Qué quiere decir la certeza? Estoy totalmente seguro que la palabra que Dios me dio se va a cumplir en mi vida. Eso se llama certeza. Y por eso la certeza me ayuda a esperar y me convence realmente que lo que yo no estoy viendo un día va a estar realizado en mi vida personal. Por eso yo quiero que en esta noche usted de verdad, si tiene un lápiz y papel, apunte para que no se le olvide nunca esta palabra, porque es fundamental para un verdadero hijo de Dios. Ahora, la fe que espera no desespera. La Biblia dice, angustiados, mas no desesperados. Nosotros no podemos estar nunca desesperados cuando tenemos la certeza de lo que Dios nos ha dicho que nos va a dar o va a promover en nuestra vida personal. Entonces, cuando yo estoy convencido, tengo esa convicción, yo sé que yo voy a recibir esa promesa en mi vida personal. Además, dice que esto es un concepto de la misma palabra de Dios, un concepto central de la misma Biblia, que nos habla sobre lo que es la fe, sobre lo que es la certeza, el fruto del Espíritu Santo, que envuelve muchas cosas en nuestra vida. Cuando tenemos ese fruto del Espíritu Santo bien aferrado nosotros a Él, vamos a ver muchas bendiciones en nuestra vida personal. Además que la misma Biblia enfatiza la importancia de la confianza que tú y yo tenemos que tener en Dios para poder ver la gloria de Dios en nuestra vida, para poder aceptar que sin Dios no somos nada, para poder aceptar la palabra dice que apartado de Dios nada podemos hacer. Y cuando de verdad creemos esa palabra, cuando hemos confiado en Dios, cuando la fe nos ha llenado de tal manera de paciencia que nosotros podemos vivir convencidos de que la palabra que Dios nos dio es real en nuestra vida. Es que no es de otra manera, no la podemos ver de otra manera. Entonces, dice aquí que la palabra
de esperar incluye en nosotros algo muy fundamental, y es que en medio de la incertidumbre, en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad, en medio del problema, nosotros seguimos confiando en Dios. Nosotros seguimos creyéndole a Dios. Y esta fe, que implica, hermano, realmente que esperar en Dios es lo más poderoso que usted y yo podemos hacer en favor de nuestra propia vida. Cuando usted confía en Dios, los cielos se van a abrir. Cuando usted espera en Dios, dice Dios, ahí está mi hijito, me está esperando y no se ha molestado, está tranquilo, está orando simplemente. Entonces, ¿qué dice yo? Oh, voy a abrir la ventana de los cielos y le voy a bendecir. Así de sencillo. Cuando estamos señala a Dios, no va a pasar nada. Porque usted y yo no tenemos derecho ni autoridad para señalar a Dios. Tenemos que aprender a esperar. A esperar, hermano, porque si no esperamos, terminamos en la desesperación, y la desesperación nos hace hacer cosas que no convienen en nuestra vida y totalmente contrarias a la palabra del Señor. Ahora que le dice una cosa muy importante, cuando yo espero en Dios, yo no voy a esperar en Dios miércoles porque me tocó esperar en Dios, porque es que la palabra dice que si yo no espero en Dios, yo no voy a recibir nada. No. Yo voy a esperar en Dios, no como una resignación pasiva, porque entonces me tengo que quedar calladito, calladita, porque entonces Dios se va a molestar conmigo, porque yo voy a hablar, porque yo voy a decir, la gente me va a ver, yo voy a decir, por si ella no tiene fe o él no tiene fe, y mira cómo se comporta, hermano, sino como una confianza activa que debe estar dentro de nosotros, sobre la provisión y la dirección que incluso Dios nos da a cada uno de nosotros en las circunstancias que parecen que no va a pasar absolutamente nada, totalmente adversas y contrarias en nuestra vida. Vamos a Romanos 5, versículos del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces el amor de Dios ya fue derramado en tu corazón y en el mío, ¿por causa de quién? Del Espíritu Santo que nos fue regalado a cada uno de nosotros. Entonces, una virtud del Espíritu Santo es el amor. Se da cuenta que si ese fruto no está en nosotros, tampoco va a estar la paciencia, la paz, el amor, no va a estar ninguno, hermano. Por eso yo tengo que vivir y tratar de vivir todo el tiempo en una vida de santidad, buscando la presencia del Señor. Y quiero decirle algo, porque hay gente que dice que porque te ve la cara o te ve el vestido tú no tienes santidad. Yo quiero que hoy usted pueda entender que ningún ser humano tiene la capacidad de medir el nivel espiritual de nadie. El único que tiene la autoridad para hacerlo es Dios. Así que muchas veces hablamos cosas que son antibíblicas y tenemos que quedarnos con la boquita cerrada, porque usted no es nadie para juzgar a ningún otro hermano en Cristo Jesús. Se lo digo tal cual porque ya lo he escuchado y lo he visto de una y varias personas. Nadie tiene la capacidad. Nuestra santificación viene con los encuentros con el Señor, desde el día que nos convertimos al Señor, viviendo una vida, tratando de vivirla en santidad. En este mundo siempre vamos a pecar. Lo importante es una relación de intimidad con Dios, una comunión con Dios que nos va llevando a la santificación, que es un proceso de toda la vida. Aquí nadie es santo, nadie. El único santo se llama Dios. ¿Sabes? Pero nosotros sí podemos irnos santificando todos los días, porque tenemos que llegar hasta la estatura del Hijo de Dios aquí en la tierra. Tenemos que ir caminando en esos procesos. Si ya conocemos el pecado, nos apartamos del pecado, hermano, y tratamos de vivir en ese caminar diario, buscando todo el tiempo tener encuentros personales con el Señor. Entonces la adversidad puede ser una oportunidad para que usted pueda fortalecer su fe, para poder alcanzar la paciencia. Entonces, cuando usted fortalece la fe,
fortalece la esperanza, usted va a crecer en la paciencia. Y esa paciencia es la que le va a llevar a usted a esos encuentros con el Señor y esa santificación que es la que Dios nos está pidiendo todos los días de nuestra vida. ¿Sabes qué? Ellas dos nos van a enseñar a nosotros, hermanos, a ser persistentes en todo lo que tenga que ver con la obra del Señor. Cuando somos persistentes, alcanzamos el objetivo de lo que nosotros estamos esperando aquí en la tierra. En cuanto a lo natural, cuanto más a lo espiritual. Son procesos, hermanos, que todos pasamos y que tenemos que pasarlo como un desafío en nuestra vida para alcanzar la bendición que Dios ya programó, ya planeó para usted y para mí. A través de la adversidad vamos santificándonos, a través de la adversidad vamos creciendo en la fe, a través de la adversidad aprendemos la paciencia, y son procesos que normalmente todo hijo de Dios va a pasar. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un carácter fuerte. Y no te quiero decir un carácter de grito, puño y patada, no, un carácter fuerte en el campo espiritual. Ser firmes con la palabra de Dios, una relación radical con el Señor y también confiable. Usted puede tener un carácter fuerte y confiable, que todo el mundo crea en usted porque usted maneja la palabra tanto con su boca como con sus hechos o testimonios aquí en la vida terrenal. La paciencia es una virtud, como te dije, del Espíritu Santo de Dios, como lo dice aquí la Escritura, que te va a permitir a ti y a mí, como hijo de Dios, como creyente, a permanecer en la fe, a caminar en la fe. ¿Quién dijo que es imposible caminar en fe? Hermano, cuando usted y yo nos proponemos a cumplir con esto que está en la palabra de Dios, hermano, usted y yo vamos a crecer en la paciencia, en la fe que nos muestra la revelación de Dios a través de la Escritura. Entonces usted se llena de fe porque es por el oír, y el oír la palabra del Señor. En Romanos aquí está. Por eso usted debe escuchar siempre la palabra, porque la palabra es lo que le va a usted a llenarlo de fe, porque va a creer en lo que está escrito, va a creer en lo que Dios, que está aquí, su voluntad, dejó para usted y para mí en este tiempo. Ahora, tengo que esperar también el tiempo de Dios. Porque yo quiero que Dios me dé un milagro en mi tiempo. No es en tu tiempo, es en el de Dios. ¿Por qué? Porque Dios en esa espera nos está enseñando fe, nos está enseñando paciencia, a caminar con el fruto del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. La espera de Dios está llena de propósitos. Dios tiene un propósito contigo y uno conmigo. Y dentro de mi propósito hay varios propósitos que Dios está para formar en el corazón de cada uno de nosotros, como es esperar la restauración, la sanidad, la salvación de nuestra familia, el tener paz, el tener comunión con los demás, el tener armonía, no solamente con los hijos de Dios, sino con el mundo entero si es necesario, para mostrarle el poder de Dios que está en nosotros. Tú a veces quieres paz en tu hogar, pero ¿sabes por qué no tienes paz en tu hogar? Porque no dejas que el propósito de Dios se pueda cumplir en tu vida. Cuando ese propósito se cumple, todo lo que está alrededor o gira alrededor de nuestro entorno va a estar bien, porque Dios va a ser el centro del entorno de nuestra vida. Y cuando Él es el centro, mi fe sube niveles espirituales muy altos, a donde Dios me quiere llevar a vivir a ti y a mí. O sea, usted y yo no tenemos que ver con los ojos que ve el mundo. Usted y yo tenemos que ver con los ojos que Dios ve. Por eso dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Sin Jesús no hay fe en nada, porque el fundamento de nuestra fe es la resurrección de Cristo. Entonces, sin Cristo no hay fe de ninguna manera. Entonces, la fe y la espera pueden ser difíciles para algunas personas, ¿sí? Porque uno dice: ay, mira, ya ha pasado tantos años y yo no he visto nada, no hay respuesta. Pero la fe y la paciencia son la clave para que usted pueda recibir los milagros. Sin fe y paciencia usted no va a recibir absolutamente nada. A pesar de que tengas problemas difíciles, a pesar de que las dificultades cada día te atropellen más, usted siga creyéndole a Dios. Porque el que prometió no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él sigue siendo el mismo Dios por los siglos de los siglos. Y dice: y no lo hará. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Así que tenemos que reposar en nuestros corazones de que Dios sí va a obrar en cada una de nuestras vidas. Entonces, si usted sigue trabajando en fe, el propósito que Dios tiene en usted se va a cumplir en su vida personal. Porque sabe que Dios sí responde. ¿Quién dijo que Dios no responde?
Es que llevo tantos años esperando, hermana, y yo no he recibido respuesta. Calladito, calladita, esperemos que el día que tú menos pienses, tú vas a recibir la respuesta. Pero ¿por qué no la has recibido? Porque hay procesos que todavía tú tienes que trabajar en tu vida. Cuando tú trabajas esos procesos en tu vida, entonces la bendición te va a alcanzar. Hace unos días por aquí me estaban diciendo, ay pastora, pero llevamos tantos años esperando y esperando y Dios no hace nada. La respuesta fue, tenemos que ver qué es lo que todavía nos falta por aprender y ponerlo en práctica en nuestra vida para que Dios pueda responder los anhelos y las peticiones de nuestro corazón, porque no es de otra manera. Entonces, los siervos de Dios nos impacientamos muchas veces, sí es cierto, hermano. El que diga que no se ha impacientado es mentiroso. Porque sí es cierto que aún siendo siervos de Dios, en algunas ocasiones nos hemos impacientado porque nosotros no vemos opción por ningún lado de lo que nosotros estamos esperando en el Señor. ¿Ya? Y uno dice, por aquí está cerrado, por allá también no encuentro nada, hermano. Pero yo he hecho todas las oraciones habidas y por haber, y parece que Dios no escuchara nada, no me responde ninguna de las oraciones que yo le he hecho hasta por muchos años. Pero yo te digo en esta noche, no nos podemos rendir. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir firmes en la fe. Y ¿sabe? Y menos cansarnos, hermanos, de pedirlas. No se canse de pedir. A veces uno he escuchado, y en alguna ocasión también yo lo pude decir, ya no te pido más por esto, Señor, porque llevo tanto tiempo pidiéndote y no pasa nada. No nos podemos rendir. Tenemos que seguir adelante, porque sabemos que las promesas que tenemos provienen del corazón de Dios. Y Dios sabe cuál es el día que usted y yo estamos listos y preparados para recibir las promesas que Él nos ha dado. El Salmo 27:14, mira lo que dice. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. Hermano, esfuérzate y aliéntese tu corazón a partir de hoy. Y espera en el Señor, porque Él sí va a llegar y va a venir con retribución y pago para tu vida. Va a llegar con bendición para tu vida. Te va a levantar en el proceso en que tú sientes que estás en el piso. Dios te va a levantar y te va a dar una nueva gracia y una nueva bendición a tu vida. Simplemente tienes que esperar. No te desesperes, porque la paciencia nos va a ayudar a nosotros a no desesperarnos en los procesos que estamos esperando en nuestra vida. Entonces, la fe es importante en nosotros, pero la espera, hermano, no desespera cuando nuestra espera está basada en la fe. Cuando yo le estoy creyendo a Dios en la espera. Cuando yo le dije, Señor, te voy a esperar el tiempo que necesites para que me formes, para que me hagas una persona diferente, para que me cambies, Señor, pídeselo al Señor, hermano, hermana, en este día, que Dios te cambie. Mira, tú mismo te puedes dar cuenta de los errores que tú cometes, en las palabras que a veces pronuncias negativas, donde te atas con los dichos de tu boca. Por eso Dios todavía no ha entregado a muchos de nosotros, porque está en la espera de que nosotros caminemos conforme a la voluntad de Él. ¿Sabe? Cuando usted espere, espere con esperanza. Espere con confianza, porque sabe que Él no se va a arrepentir de la promesa que te dio. El Salmo 37:5, mira lo que dice. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer todos los días? Poner mi vida en las manos de Dios. Señor, aquí está mi vida. Toma el control de mi vida, Señor. Haz conmigo lo que bien te pareciera hacer. Señor, yo quiero que tú me formes, que tú me hagas una persona diferente, conforme a tu voluntad. Es una manera, una petición, un clamor para Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y tenga la perfecta seguridad que cuando tú le das el control de tu vida al Señor, cuando yo se lo doy, el Señor hace todo lo que nosotros necesitamos cambiar, los hace rapidito y nos ayuda a salir en cada proceso de nuestra vida. Pasemos al segundo, que dice: la fe que espera trae paciencia en la prueba. Santiago 1, versículos 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermano, mira, este versículo es un versículo muy importante en nuestra vida. Porque dice aquí en el 4,
mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, tengo que ser bien paciente porque Dios está haciendo una obra grandísima en mi vida y en la tuya. Tengo que ser una persona bien paciente, esperando los altibajos que pueda tener en la vida de la mano del Señor, para que mi paciencia no fluctúe como las ondas del mar. Yo no puedo fluctuar en ningún momento con mi paciencia, que hoy soy paciente y mañana no soy paciente. Todos los días debo caminar en la paciencia, para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Dios quiere que usted y yo seamos perfectos, que seamos cabales, que pensemos bien. Lo que pensamos, lo hacemos. Por eso yo tengo que pensar conforme a la palabra del Señor, para que mis actuaciones sean conforme a la palabra del Señor. Porque eso quiere decir cabales, dice la Escritura. Entonces, las pruebas, hermanos, no son señales de que Dios me abandonó. No, es que ya Dios ni se acuerda de mí, por eso estoy viviendo lo que estoy viviendo. No, Señor. Dios te está viendo con ojos de misericordia, sino que es un proceso de perfeccionamiento. Dios nos va perfeccionando todos los días de nuestra vida. Dios va haciendo cambios radicales todos los días de nuestra vida. Y cuando enfrentemos dificultades y demora, paciente, tranquilo, tranquila, espera. Confía que hay algo grande que Dios está haciendo en medio del proceso que tú y yo nos encontramos en este momento. Entonces, ¿qué es lo que hace la paciencia? Me ayuda a perseverar, me ayuda a prevalecer en el proceso en el cual yo estoy viviendo en este tiempo o tú estás viviendo en este tiempo. ¿Y qué hace eso? Me fortalece la fe, me fortalece la confianza, me fortalece la seguridad, me ayuda a caminar con paso firme, mi vida empieza a cambiar, me vuelvo una persona muy amorosa con el Señor, una persona que siempre está en la búsqueda del Señor, en la búsqueda de todos los procesos de mi vida, ponérselos al Señor todos los días, porque la paciencia revela mi fe, qué es lo que yo tengo en relación con el Señor. Una persona impaciente no revela fe, o sea, no le está creyendo que Dios pueda hacer el proceso. Una persona paciente revela la fe que tiene en el Señor y que sabe perfectamente que Dios tiene un plan maravilloso para la vida suya y para la vida mía. Cuando yo tengo esa fe, yo estoy convencida o convencido tú de que Dios está haciendo algo extraordinario en nuestra vida y que todo va a suceder a su debido tiempo, no en el tiempo en que yo quiera que suceda. Entonces, ¿qué pasa con la paciencia? Me va a ayudar a resistir las pruebas. La paciencia me da tanta fortaleza que venga lo que venga, yo puedo darlo por testimonio. Venga lo que venga, seguimos firmes en el Señor, porque sabemos que cuando estamos firmes con el Señor, el respaldo de Dios va a estar con nosotros. Y mucha gente se olvida del respaldo de Dios que Dios da a sus hijos, que sabe que están caminando con Él en todos los momentos de nuestra vida. Entonces, hermano, cuando venga la tribulación, cuando venga la angustia, cuando venga el problema, firmes con el Señor, pacientes en esos procesos que no son fáciles, hermano. Yo sé que son duros, que cuesta mucho trabajo vivirlos, pero si vamos de la mano del Señor, son más sencillos de lo que usted y yo podemos imaginarnos en este momento. De lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Sabiendo que Dios nos da la fuerza para perseverar. Él va a ayudar a sus hijos para que esa perseverancia, o sea, y esa paciencia estén en cada momento de la dificultad o la tribulación que nosotros podemos estar pasando. No lo hizo como Noé, vivía en unos tiempos terribles, Noé, cuando empezó a construir el arca. Mire todo lo que él vivió, todo lo que él padeció, pero él estuvo firme, las burlas, todo lo que hicieron. Y él seguía construyendo, callado, orando, predicando, enseñando, mostrando el poder de Dios. Cuando Lot tenía esa tremenda destrucción que hizo Dios, también lo apartó, lo sacó. A Noé también lo apartó, lo sacó de ese mundo perverso y malvado. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios, porque tenían confianza en Dios, porque tuvieron paciencia en la palabra que Dios les había dado. Y por ser así, ellos fueron tremendamente bendecidos por el Señor. ¿Por qué? Porque ellos sí conocían a Dios espiritualmente, porque tenían
un conocimiento de Dios y tenían una coinonía con el Señor. Y también experimentalmente, porque experimentaron la victoria con el Señor en medio de los procesos que ellos estaban viviendo. Creían en Él, confiaban en Él, lo amaban a Él en toda la plenitud de la palabra. Le temían, le adoraban, hermano. Tenían una relación, mira que lo dice la Escritura, hermosa con el Señor. Vivían en sobriedad, vivían en santidad, vivían en amor. Entonces, ¿qué más puede un ser humano sino recibir esa bendición tan grande de parte de Dios? Pero nosotros tenemos que pagar el precio, hermano. Y el precio es apartarnos de todo aquello que no glorifique el nombre de Dios. Cuando yo me aparto de lo que no glorifica el nombre de Dios, entonces el respaldo de Dios va a estar en mi vida y en tu vida, no es de otra manera. Así que no tienes que señalar a Dios, es tu actitud, tu comportamiento, tus acciones, tu fe, tu paciencia, el fruto del Espíritu Santo que debe estar en tu vida para que las cosas en Dios sean de manera diferente. Mira, tenemos un ejemplo en la Biblia y bien grande. A pesar de todo el sufrimiento, este hombre pudo declarar en Job 13:15, hermano, él perdió la salud, perdió los bienes, perdió a toda su familia, pero aún así Job declaró esta palabra: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Mira, aunque él me matare, en él esperaré. Mire qué expresión tan tremenda de Job. Y ya lo había perdido todo y la salud también la había perdido. Pero aún así me matare, yo voy a seguir confiando en Él. Voy a seguir creyendo en el Dios Todopoderoso. Porque la paciencia nos mantiene íntegros, nos mantiene firmes, fieles. Incluso, dice aquí la Escritura, no entendemos el porqué. Pero eso es solo cuando nosotros, hermanos, le creemos a Dios, esperamos en Dios y aprendemos la paciencia y la fe para caminar con el Señor. Entonces la paciencia es la ciencia de la paz. ¿Quién puede vivir sin paz, hermano? ¿Quién puede vivir sin paz? Yo tengo que vivir en paz conmigo mismo. Tengo que vivir en paz con todas las personas que están a mi alrededor. Tengo que vivir en paz con mi familia. Donde quiera que yo vaya, yo tengo que vivir en paz. Por eso dice que la paciencia es la ciencia de la paz. Alguna persona paciente dice, mire, esa persona le están diciendo de todo y no dice absolutamente nada. El salmista que dijo, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó desde el Monte Santo. Nunca le recriminó por qué, sino paciente. Esperó que Dios diera una respuesta para su vida personal. Entonces, yo le digo una cosa, ni la familia ni el ministerio, nada de eso, hermano. Si usted es paciente y espera en el Señor, la victoria la va a alcanzar en su vida personal. Sin la paciencia, hermana, usted dice que la Escritura no puede tener una convivencia, es imposible porque estará todo el día peleando, discutiendo, señalando, porque la persona impaciente quiere que las cosas se hagan como ellos quieren que se hagan, no como está en la disposición de la palabra o en la disposición del proceso por el cual debe manejarse. Sin ella, hermano, usted no puede enseñar, usted no puede corregir, usted no puede perdonar. ¿Por qué? Porque para todo esto se requiere paciencia. Miren lo importante que es la paciencia. Es una virtud que debe estar en todos nosotros. Sin ella nosotros perdemos el gozo, perdemos la alegría, perdemos la comunión con Dios. Hermanas, sin eso perdemos las relaciones de la familia, de los hijos, de todo. Porque la paciencia es fundamental en la vida de todo ser humano. Por eso Dios la tiene como una virtud del fruto del Espíritu Santo. Porque todos tenemos que aprender a manejar la paciencia. La espera, hermano, muchas veces no nos deja vivir firmes con el Señor porque ya te dije ahorita, no tienes paciencia. Pero cuando tienes la paciencia, ella siempre va a estar en las pruebas más difíciles de nuestra vida y vamos a salir en victoria en cada una de esas pruebas difíciles. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a confiar, a descansar en la palabra de Dios, que es la Biblia, donde reposa la voluntad de Dios para usted y para mí. Entonces, hermano, con la paciencia es donde nosotros nos vamos a fortalecer, a confiar en las promesas que Dios nos ha dado, a vivir bajo la cobertura de esas promesas, a amar la promesa, pero nunca por encima del amor que debemos tenerle a Dios en nuestra vida, a perseverar con paciencia hasta que llegue la promesa que Dios nos ha dado. Vemos ahí a un Abraham, ¿cuántos años esperó Abraham para que la promesa llegara a su vida? 25 años.
25 años hasta que recibió la promesa de su hijo Isaac. Entonces, si nosotros podemos caminar, y eso que él tuvo un tropiezo, se llegó a Agar, tuvo su hijo, lo tuvo en las rodillas de su esposa, de Sarai, como si fuera hijo de ella, porque en esa época se paría en las piernas de la que era estéril y pasaba a ser hijo de ella. Y fíjate que hasta el día de hoy él pensó que podía ayudar a Dios, y es difícil, nosotros no podemos ayudar a Dios nunca. La palabra estaba dada y ellos tenían que cumplir. Eso fue un desliz que él tuvo, pero Dios pasó por alto el nacimiento del niño, pero dejó una marca que hasta el día de hoy esas dos naciones son enemigas, porque nosotros no podemos ayudar a Dios. Dios sabe cuál es el momento perfecto para que la bendición de Él repose sobre cada una de nuestra vida. Vámonos al Salmo 37, versículo 7, hermano. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque por el hombre que hace maldades. Tener que esperar, hermana, nos causa a nosotros ansiedad e impaciencia, y eso sí es verdad. Pero cuando lo manejamos con el Señor, por eso dice el Señor, cállate y espera en el Señor. Cállate y espera en mí. Guarda silencio, lo mismo que callarnos. Y espera en mí, que yo sí sé lo que voy a hacer. Yo sí sé de qué manera tú vas a recibir la provisión que estás esperando. Te recuerdo en esta noche algo importante, hermano. Es que Dios nos ama, Dios nos ofrece dirección, Dios nos ofrece una guía grande a través de su Espíritu Santo, nos da ayuda, nos fortalece en todas las áreas de nuestra vida y nos levanta en cada proceso de ella. Ahora, la paciencia y la persistencia son muy importantes para afirmarnos también en la fe. Mira lo que dice Romanos 12:12. ¿Por qué? Porque nos hacen vivir en esperanza, nos hacen vivir en alegría, nos hacen gozarnos en cada palabra que Dios nos da a nuestra vida. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces aprendamos a vivir con esperanza y con alegría y siendo constante en la oración. ¿Qué quiere decir constancia? Que todo el tiempo nosotros estemos orando delante del Señor, una oración en acción de gracias por las bendiciones que ya Dios ha prometido darnos a nosotros, para que cuando la recibamos podamos disfrutarla con todo nuestro corazón. Vamos al tercero, que dice: la fe que espera trae consigo la paciencia y ella será recompensada. Vámonos a Hebreos 10, versículo 35 y versículo 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, la paciencia es necesaria para poder hacer la voluntad de Dios. Si usted no tiene la voluntad de Dios en su corazón, quiere decir que usted todavía no es una persona paciente. Acaba de decir la Escritura. Tenemos que ser pacientes para alcanzar la bendición de Dios en la vida tuya y en mi vida. Un cristiano debe ser una persona paciente. Es un galardón en la vida de un cristiano ser paciente, porque no es fácil ser paciente. Cuesta, sí, Señor, sí cuesta. Pero de la mano de Dios no, vamos suavecito de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque nos permite Dios permanecer, caminar en esa paciencia en medio de la adversidad. Qué bueno que cuando usted tenga una adversidad, usted pueda pasarla con la cabeza en alto. Yo soy una hija de Dios y nada me puede derrumbar. Usted y yo podemos pensar de esta manera. Nada que no venga de parte de Dios nos puede derrumbar. ¿Por qué? Porque Dios, en medio de la paciencia, como estamos caminando con paciencia, nos da una fortaleza nueva cada mañana, nos da un esfuerzo nuevo cada mañana. Mire que esté firme, que no caiga, dice la Escritura. Por eso tampoco debemos creernos que somos los super firmes, porque en cualquier momento nos podemos caer. Pero en ese proceso Dios está con nosotros, llenándonos de paciencia, nos va ejercitando en la perseverancia para que nosotros sigamos caminando bajo la voluntad y la cobertura del Señor. Entonces, finalmente nosotros vamos a recibir las promesas y la recompensa que Dios ha preparado para nosotros, porque hemos
tratado de caminar siempre confiando en la palabra del Señor, con paciencia, de la mano del Señor, para ver la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Ahora, la esperanza nunca debe faltar. Cuando yo tengo fe, también me lleno de esperanza. La esperanza debe estar siempre en un verdadero hijo de Dios, porque la esperanza está basada en la promesa. Si yo tengo una promesa que Dios me ha dado, o tú tienes una promesa que Dios te ha dado, lo que tienes que tener es confianza, pero también esperanza, porque la esperanza nunca se puede perder. Dice que Abraham vivió de esperanza contra esperanza, o sea que todo el tiempo, no importando la dificultad, tenía la esperanza en que Dios iba a hacer algo extraordinario en su vida. En la espera también nos llenamos nosotros de esperanza, hermanos, que no nos permite caer en la desesperación. Cuando yo tengo esperanza, que entonces está la paciencia, Señor, en mi vida, y entonces está la fe también en mi vida, y eso no me va a dejar o permitir que yo caiga en medio de los procesos de desesperación. ¿Sabe? Incluso cuando tú veas que todo está al revés, como uno dice, todo está patas arriba, hay un desorden tremendo, yo no sé qué voy a hacer. Usted quédese calladito y tranquilito, que Dios va ordenando. Cuando Dios creó al mundo, lo hizo en orden. Cuando Él llegó y dice, la tierra estaba desordenada y vacía, pero en orden Dios dejó toda la tierra. Igual cuando llegamos a los pies de Cristo, venimos con una vida desordenada. ¿Y qué hace el Señor? Empieza a ordenar nuestra vida. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque sabe desde antes de la fundación del mundo que tú un día lo ibas a buscar y te ibas a rendir delante de su presencia. Tú eres uno de los elegidos, uno de las escogidas de Dios para amarlo, para bendecirlo y glorificar el santo nombre de Dios aquí en la tierra. Entonces, la paciencia nos permite ver las promesas de Dios que se cumplan en nosotros en el tiempo justo de Dios. Segunda de Pedro 3:9, mira lo que dice. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y no es que Dios sea lento para cumplir las promesas, no, hermano, como algunos la tienen por tardanza, lo acabamos de leer ahí. Como algunos están pensando, no, es que Dios, imagínate, esperar en Dios, eso es seculorum, hermano. No, hermano, esperar en Dios es algo muy fundamental en la vida del cristiano. Es que Dios, no es que tú tengas que estar esperando tanto en Dios, es que Dios tiene paciencia contigo y conmigo para irnos manejando todos los días hasta irnos perfeccionando y llevarnos hasta la estatura de su Hijo Jesucristo. Por eso no somos nosotros, es Dios que tiene paciencia con nosotros para que aprendamos a caminar como Él quiere, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a la obediencia, que todos lo busquemos a Él por obediencia. Y cuando usted lo busca por obediencia, porque usted ama a Dios por encima de todas las cosas y no le quiere fallar a Dios en ningún momento. Pero cuando el Señor regrese, vendrá como un ladrón en la noche que usted no sabe a qué hora entra el ladrón a su casa. Por eso tú y yo tenemos que estar preparados, viviendo en la obediencia, confiando en Dios, caminando en paciencia, hermanos, llevando el fruto del Espíritu Santo en nuestra alma y en todo nuestro ser, para agradar en todo el tiempo al Señor. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Qué nos enseña esta analogía que está haciendo Pablo con la vida real de cada ser humano? Es que para alcanzar nuestras metas, de recibir las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, debemos seguir las reglas. ¿Y dónde están las reglas? Aquí en la palabra. De un corredor, ¿cuáles son las reglas? Las que allá les impongan a ellos, ellos tienen que seguirlas y ser constantes en nuestra fe. Si yo no tengo fe en lo que yo voy a hacer, no va a pasar absolutamente nada. Si yo no tengo fe de que voy a ganar la carrera, no va a pasar nada. Si yo no tengo fe que voy a alcanzar a Cristo con todo mi corazón, no va a pasar nada. Yo tengo que creer que con Él todo lo puedo en todos los momentos de mi vida. Además, la paciencia y la persistencia
son completamente claves para nosotros en la búsqueda de las promesas que Dios nos ha dado a nosotros, en la búsqueda de los sueños que tenemos cada uno de nosotros. Los sueños podemos realizarlos cuando somos diligentes también, cuando confiamos en lo que Dios nos ha dicho en la palabra, que sin fe es imposible alcanzar las cosas que nosotros estamos esperando. ¿Y a quién es la fe? La fe en Dios. Cuando yo camino en esa fe, Dios me va a ayudar, me va a dar la sabiduría, la inteligencia para poder obrar conforme a la voluntad de Dios. Al igual que el atleta que tiene que competir, tiene que hacer entrenamientos todos los días, ¿verdad? Para poder hacer un trabajo bien, igual nosotros tenemos que entrenarnos todos los días. ¿Y cómo nos entrenamos? Conociendo a Dios a través de la Escritura. Tenemos que leer todos los días la palabra, buscar estar siempre con encuentros personales con Dios en la medida en que estudiamos la palabra y conocemos a Dios. Él no quiere sacrificio ni holocausto, sino conocimiento de Dios. Y lo conocemos a través de esta Escritura. Hermanos, yo le digo, nuestra fe tiene que ser constante. No que, como te dije ahorita, te lo dije, no es que yo crea hoy y mañana no crea. Mi fe tiene que ser constante. ¿Qué significa constante? Todo el tiempo yo debo tener fe, porque no puedo apresurar los procesos de Dios. Entonces, como no los puedo apresurar, yo tengo que caminar en fe. Y cuando camino en fe, tengo que caminar también en la paciencia, que es la que me va a ayudar a soportar y esperar el tiempo de mi promesa. Además, me mantiene firme creyendo en la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tiene que ser tuyo? Fieles a Dios y ser paciente en la espera de lo que Dios nos está llamando. ¿Por qué? Porque la espera también trae galardón, y Dios tiene un galardón. ¿Qué mayor galardón tenemos nosotros? De que Dios ha preparado una morada para nosotros allá en los cielos. ¿Qué mayor galardón tenemos nosotros? Que Dios coma a su pueblo y hace la diferencia entre el justo y el injusto. Dios lo hace. Dios nos cuida, Dios nos protege, hermano. De las grandes victorias, ¿por qué las alcanzamos? Porque Dios mete su mano poderosa para ayudarnos a que tú y yo alcancemos. Por eso dice la Escritura que vivimos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y las realizaciones más profundas no las alcanzamos en un día, ni se alcanzan de la noche a la mañana. Eso son un proceso por el cual pasamos nosotros para ir perfeccionándonos en la fe y en la paciencia de la cual nos habla el Señor. Romanos 2:6, mira lo que dice. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces Dios va a pagarnos a cada uno conforme a las obras. Si yo he obrado con paciencia, he obrado con fe, ¿cuál será la bendición que yo voy a recibir con el Señor? Por eso hay que saber cómo nos manejamos aquí en la tierra y de qué manera nosotros lo estamos haciendo. Y no te estoy hablando de cualquier paciencia. Ay, no es que mi mamá tiene paciencia por mí y le pida al Señor. No. No es con la paciencia de tu mamá, no es con la paciencia de tu esposo, no es con la paciencia del pastor, de la pastora, no es con la paciencia de los hermanos metidos en los líderes del Señor. Es con tu paciencia. No es con la demás, porque la paciencia es personal, la fe es personal. Yo no puedo vivir con la fe por la fe de los demás. Yo tengo que vivir por mi propia fe, por mi propia confianza en el Señor, hermano. La paciencia es la que hace que usted herede las promesas, no es más nada. Hermano, le digo algo, ¿necesitas paciencia? Sí, todos necesitamos paciencia. No hay ni uno que no necesite paciencia. No se fabrica, se recibe a través del Espíritu Santo, para que quede clarito. Nadie te va a fabricar la paciencia. Es una virtud del Espíritu Santo que Él quiere que nosotros la vivamos todos los días. Por eso hay momentos que yo tengo que clamarle al Señor: Señor, por favor, ayúdame, abre los cielos, Señor, lléname de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que yo pueda profundizar en la fe, que yo tenga la paciencia que necesito, Señor, para caminar en cada proceso de mi vida. Auméntame la fe, Señor, auméntame la paciencia, Dios. Enséñame, guíame a través de tu Espíritu Santo para llegar a la meta y ganar también almas para ti. Hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo. Que Dios te bendiga abundantemente.